Hola a todos, sean bienvenidos. En este video vamos a resolver la siguiente situación problema. Un cable de suspensión de un puente colgante está anclado a dos pilares de soporte separados entre sí 160 metros. El cable cuelga en forma de parábola con su punto más bajo situado a 40 metros bajo los puntos de suspensión. Hallar el ángulo formado por el cable y uno de los pilares. Solución. Aquí tenemos una gráfica del problema. Aquí tenemos los dos pilares que están separados, ¿cuánto? 160 metros. Si la distancia de aquí a acá es de 160 metros, la distancia de aquí a acá es la mitad. Es decir, esto es de 80 metros. Ahora miremos, hay otro dato. Con su punto más bajo situado a 40 metros. ¿Qué significa eso? Que esta altura es de 40 metros. Bueno, allí ya tenemos la gráfica. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el centro, o el vértice mejor, el vértice de esta parábola es justamente el origen de coordenadas. Es decir, por aquí pasa el eje Y por aquí pasa el eje X. Así como lo tenemos ahora expresado. ¿Cómo hallar el ángulo que forma el pilar con el cable, ¿no es cierto? Nos va a quedar un poquito ahí donde la vemos como un poquito complicado. Pero vamos a ayudarnos de algo que nosotros conocemos. Resulta que si esta es la parábola, en este punto podemos trazar la recta tangente. Entonces vamos a trazar la recta tangente que pasa justamente allí, en ese punto. Así. Aquí tenemos la recta tangente. ¿Tangente a quién? A la curva en este punto. Entonces, como aquí en este punto es la recta tangente, el ángulo que hallemos aquí va a ser exactamente el ángulo que forma el soporte con la curva, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Este ángulo es alfa. Este ángulo es teta. Y aquí, justamente aquí me forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, allí. Entonces, si nosotros hallamos cuánto vale alfa, pues teta ya nos va a quedar fácil. Fácil, ¿por qué? Porque la suma de alfa más teta va a ser igual a 90 grados. Entonces, recordemos lo siguiente. La ecuación de la recta tangente a la curva, ¿a qué va a ser igual? Es igual a y menos y sub 0 igual a la derivada evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. Tenemos ese punto claro, ¿no es cierto? Este punto, ¿quién es? Miremos, de aquí a acá vale 80, 80. Este es el valor de x y este es el valor de y. Entonces, este punto, ¿qué coordenadas va a tener este punto? Las coordenadas van a ser 80, 40. Esas son las coordenadas del punto. Es decir, este que está aquí hace el papel de x sub 0 y este hace el papel de ¿quién? De y sub 0. Entonces, esto es x sub 0 y esto es y sub 0. Pero realmente nosotros lo que necesitamos es trabajar con x sub 0 para hallar aquí el valor de la derivada, ¿no? Obviamente vamos a necesitar y sub 0 para lo siguiente. Entonces, pero, como habíamos mirado, esto de aquí solamente nos va a dar es el ángulo alfa, el ángulo que forma la recta tangente con el eje X. Bueno, pero no nos importa porque ya miramos que la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90 grados. Claro. Entonces, como esta es una parábola que está pasando ¿por dónde? Por el origen de coordenadas. ¿Qué ecuación tiene? Entonces la ecuación va a ser igual a y. Y igual a A por x al cuadrado. ¿No es cierto? Claro, A es positivo porque ella se abre hacia dónde, se está abriendo hacia arriba. ¿Cuánto vale A? No sabemos, pero lo podemos encontrar. Pues vamos a evaluar la función en este punto. Entonces,
¿Cómo nos va a quedar? Y, ¿cuánto es el valor de y? 40. Igual a, que no sabemos, x al cuadrado. ¿Cuánto vale x? X es 80. 80 al cuadrado. Y de aquí pues despejemos a. A es igual a 40 sobre 80 al cuadrado. ¿Cuánto es 80 al cuadrado? 8 por 8, 64, y le aumentamos los dos ceros. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces, se cancela un 0, la cuarta 1, la cuarta de 64, 16, y le coloco el 0, 160. Este es el valor de ¿quién? El valor de A. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra ecuación? Nuestra ecuación va a tener la siguiente forma. Y va a ser igual a ¿quién? A A, que es 1 sobre 160 por x al cuadrado. Listo. ¿Qué tenemos que hallar? La derivada, ¿no es cierto? Y evaluarla en el punto. Entonces derivemos. Esto es una derivada bastante fácil. Y', ¿qué va a ser igual? La derivada de... Esto es una constante, 1 sobre 100 es 1 sobre 160 es una constante. Entonces derivamos solamente esta parte. Esto es 2x por 1, 2x sobre 160. Entonces tenemos el valor de y'. Y' es igual a ¿qué? Y' es igual a x sobre 80, claro, la mitad, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es evaluar, ¿no es cierto? Aquí, vamos a esta partecita. Entonces, voy a escribirlo así. Y' ¿de qué? De 80. ¿A qué va a ser igual? Es igual a x, que vale ¿cuánto? 80. ¿Sobre qué? Sobre 80. Ah, qué chévere. O sea que la derivada evaluada en este punto, ¿a qué es igual? A 1. Y ya tenemos el valor de la derivada, ¿no? Este valor. Entonces, este f' de 80, ¿no es cierto? Es igual a 1. Esto es m, es decir, m es igual a 1. ¿Y m a qué es igual? M es igual a la tangente. ¿Tangente de quién? De alfa. De alfa, claro. Es decir, la tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? A 1. Hallamos alfa. Entonces, hacemos lo siguiente. Multiplicamos ambos lados por la inversa de la tangente. Es decir, arco tangente ¿de quién? De la tangente de alfa. ¿A qué va a ser igual? Al arco tangente ¿de quién? De 1. Aquí tenemos la función por su inversa, pues nos da el argumento, es decir, alfa, ¿dónde vale la tangente 1? ¿En qué ángulo? En 45 grados. ¿Ya? Entonces, ¿esto vale cuánto? 45 grados. Si esto vale 45 grados, ¿cuánto vale teta? Pues 45, ¿no es cierto? Claro, porque teta va a ser igual a ¿qué? Entonces, miremos, teta más alfa es igual a 90 grados. Claro, porque como tenemos aquí un triángulo y es rectángulo, este vale 90, entonces la suma de estos dos da 90 grados. Y de aquí pues ya despejamos teta. Teta va a ser igual a 90 menos alfa. Teta es igual a 90, alfa, que vale 45. Y de aquí pues ya tenemos que teta es igual a ¿cuánto? A 45 grados. O teta es igual a ¿qué? A pi cuartos. Y esta es la respuesta a nuestro problema. ¿Qué significa? Que el ángulo que forma el cable con uno de los pilares, en este caso pues con ambos va a ser el mismo, ¿no? Estamos a una igual distancia y la figura geométrica es una parábola. Entonces, ¿es de cuánto? De 45 grados. Y esa es la solución a nuestro problema.